¿Empezar? Sí, claro, bebé. Dale. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión y última de la tarde y bueno, y buenas tardes a todos aquellos que se incorporen ahora al seminario. Vamos a comenzar esta sesión con la charla Transiciones de fase orientacionales en monocapas de moléculas 2-tiofeno absorbidas sobre oro 111, oro 111, teoría y simulaciones de Monte Carlo. La charla va a estar a cargo de Gonzalo dos Santos, quien trabaja en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza y en el Departamento de Física y el Instituto de Física Aplicada de CONICET y la Universidad Nacional de San Luis. Tengo entendido, bueno, que vamos a pasar un video, así que le pido a Nicolás que dé Agradecerles a comienzo al los video. organizadores por darme la posibilidad de contar mi trabajo, que tiene que ver con transiciones de fase orientacionales en monocapas absorbidas de unas moléculas que se llaman 2-tiofeno o curcuminoides, que las hemos estudiado mediante teoría y simulaciones de Monte Carlo. Mi nombre es Gonzalo dos Santos, actualmente estoy en el grupo CIMAF en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Mendoza. Pero también estoy vinculado al INFAP, Instituto de Física Aplicada, en la Universidad Nacional de San Luis, que es en ese contexto donde realizamos este trabajo, junto con nuestros colegas de Chile, Eduardo Cisternas, Marco Flores, Eduardo Cisternas de la Universidad de la Frontera, Marco Flores de la U de Chile y Eugenio Vogel de la Universidad de la Frontera y el CDN en Chile, y también con Antonio Ramírez Pastor, nuestro director del INFAP. Bueno, y voy a comenzar con un poquito de evidencia experimental de estas monocapas autoensambladas o Self-Assembled Monolayers, en inglés, las SAMs, que generalmente se presentan, aquí les muestro dos casos, generalmente sobre superficies inorgánicas, superficies metálicas, y las moléculas que se absorben generalmente son de tipo orgánicas, y se forma una autoorganización, hay un autoensamblado en la monocapa absorbida. Como pueden ver en este caso son imágenes de microscopía de efecto túnel, y en este segundo caso, que es el trabajo donde nos hemos inspirado nosotros, que de nuestro colega Eduardo Cisternas y Marco Flores, un trabajo anterior que ellos hicieron, que son estos dos tiofenos, esta molécula absorbida sobre una superficie de oro, que como ven se forman dominios donde las moléculas tienen una misma orientación, se forma esta monocapa autoensamblada. Este tipo de monocapas, digamos, de formación de SAMs, tiene una importancia tecnológica, digamos, se proponen como para dispositivos que pueden controlar la conductividad eléctrica, por ejemplo, en una superficie, como interfaces para dispositivos de almacenamiento de energía, por ejemplo, como baterías de litio. Entonces, hay cierto interés en este tipo de estructuras en cuanto al desarrollo tecnológico. Bueno, entonces, como les digo, el antecedente es este trabajo de nuestros colegas de Chile, Marco Flores y Eduardo Cisternas, donde estudiaron esta molécula, estos dos tiofenos, que como ven consiste de una cadena larga de carbonos, tiene unos azufres en los extremos y en el centro tiene dos oxígenos y está toda rodeada por hidrógenos, con lo cual es una molécula altamente polar o multipolar. Ellos estudiaron a través de DFT la manera en que se absorbe. Si ven aquí es una molécula más bien plana, se absorbe de esa manera sobre la superficie de oro. Ellos calcularon las energías de absorción y también las energías de interacción entre dos moléculas absorbidas en diferentes configuraciones u orientaciones relativas. Fíjense que son todas energías más bien altas y por supuesto repulsivas, ¿no? Bien, y a partir de la observación de que estos tioles forman una monocapa autoensamblada en la superficie de oro, fue que nuestros colegas se preguntaron cuáles eran los posibles mecanismos para la formación de ese autoensamblado, y ahí es donde entramos nosotros con nuestros modelos de gas de red y las simulaciones de Monte Carlo. En principio les cuento que hicimos un modelo de gas de red simplificado de este sistema, de tal manera que la molécula la representamos como un cámero lineal, una varilla rígida,
¿sí? Un cámaro es una entidad que al absorberse sobre una red, al depositarse sobre una red, ocupa K sitios consecutivos. En este caso K vale 5, es decir, tenemos un pentámero. Y además hemos identificado, ya que esta es una molécula polar, le hemos asignado distintos centros de interacción que van a tener distinta carga, por decirlo de alguna manera. Van a interactuar de manera distinta. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona cómo funcionan las interacciones a primeros vecinos que hemos considerado. Bien, y además a la superficie de oro 111 nosotros la modelamos como una red triangular bidimensional de tamaño L por L, ¿sí? Una red triangular que tiene tres orientaciones equivalentes, ¿sí? Que si ustedes ven se corresponde con esta superficie 111 de oro. Además consideramos periodic boundary conditions, condiciones de borde periódica en todas las direcciones. Aquí les muestro de manera reducida, simplificada, cómo sería pasar de un sistema a otro, del sistema que ellos calcularon con DFT y que hicieron los experimentos, al modelo de gas de red que nosotros estamos proponiendo. Es decir, el pentámero en una red triangular representaría a estos tioles en una superficie de oro 111. Y además, cómo vamos a incorporar las interacciones a primeros vecinos, debido a que tenemos tres centros de interacción, vamos a tener tres tipos de interacciones distintas. Interacciones cabeza a cabeza o head-head, interacción cabeza-centro, una cabeza de un cámara con el centro del otro, y hemos definido que esa interacción es la mitad de la interacción head-head, y por último tenemos la interacción de un centro con otro centro, con la cual hemos definido 1.5 veces la interacción head-head. Y se preguntarán por qué elegimos esa relación tan particular entre las energías, y es básicamente porque es esa relación la que nos permite tener alguna aproximación, ¿sí? A las energías calculadas por DFT. Fíjense que aquí les muestro las energías que calcularon nuestros colegas en DFT para ciertas disposiciones representativas del sistema. Por ejemplo, si uno define que la interacción cabeza a cabeza vale 4.5 electronvolts, bueno, aquí por ejemplo uno tiene dos interacciones cabeza a cabeza, lo cual le da 9 electronvolts, que es aproximadamente lo que ellos calculan. Lo mismo por ejemplo en este caso, que uno tendría dos interacciones cabeza-centro, acá tengo una, acá tengo otra, lo cual le daría 4.5 electronvolts, que es muy similar a lo que se obtiene con DFT. Es por eso que elegimos esta relación particular entre los tres interacciones distintas. Y una última aclaración sobre el modelo de gas de red que hemos implementado es que hemos considerado absorción en monocapa, no se puede absorber más de un elemento de un cámaro en un sitio de la red. La absorción es reversible, estas varillas se van a absorber y desorber dependiendo del potencial químico hasta alcanzar un estado de equilibrio. No pueden difundir sobre la superficie, una vez que se absorben se quedan ahí, salvo que se desorban. Y no hay disociación ni religadura, es decir, se absorben como un todo, no se separan ni se pueden juntar. Bueno, y con este modelito de gas de red que les conté, lo que hicimos fue realizar simulaciones de Monte Carlo del proceso de absorción en el ensamble de gran canónico, donde uno lo que tiene por parámetros, lo que controla es el potencial químico y la interacción, y básicamente tiene un reservorio de estas varillas en contacto con la superficie, y dependiendo del potencial químico, bueno, se van a absorber y desorber de la superficie hasta alcanzar algún estado de equilibrio. No voy a entrar en detalles de la simulación por cuestiones de tiempo, lo podemos ver si quieren durante las preguntas o personalmente. Y lo que les quería resaltar es que hemos aplicado un algoritmo de parallel tempering que básicamente simula distintas réplicas del sistema al mismo tiempo en paralelo, cada una de las réplicas a un potencial químico distinto. Aquí les dejo el hamiltoniano del sistema, donde tenemos el término que corresponde a la interacción entre primeros vecinos. C sub i es una variable de cada sitio, que vale 1 si el sitio está ocupado y vale 0 si no. Y aquí tenemos la energía de absorción de cada sitio. Y durante las simulaciones lo que relevamos y lo que reportamos luego como un promedio es el cubrimiento de la red, es decir, la sumatoria de todos los sitios ocupados dividido la cantidad total, que es M, que es L por L, digamos la cantidad total de sitios de la red triangular. Y como la red triangular tiene tres direcciones equivalentes, hemos definido este parámetro de orden para detectar si hay algún ordenamiento en alguna de las direcciones preferenciales.
Fíjense que si las tres direcciones, digamos, si tenemos variedad absorbidas isotrópicamente en las tres direcciones, esto nos va a dar 0, pero si hay una dirección que prevalece, por ejemplo N1, esto va a ser 0, N3 va a ser 0, y la suma nos va a dar 1. Entonces este es un parámetro de orden que si da 0, estamos en la fase isotrópica, y si da 1, estamos en una fase ordenada o fase nemática. Ahora permítanme mostrarles de manera resumida algunos de los resultados que obtuvimos con estas simulaciones. Aquí les muestro la isoterma de absorción en rojo, es decir, el cubrimiento en función del potencial químico, y también les muestro el parámetro de orden en negro en función del potencial químico. Fíjense que en esta zona donde el cubrimiento crece linealmente con el potencial químico, tenemos un valor cercano a 0 del parámetro de orden, lo que estaría indicando correctamente, digamos, que el sistema está en su fase isotrópica, es decir, todas las varillas están absorbidas a lo largo de las tres direcciones de la red de manera equitativa. Para un potencial químico cercano a 8, más o menos, lo que tenemos es que el sistema transicionó. Fíjense que el potencial químico, el parámetro de orden salta desde un valor cercano a 0 a un valor muy cercano a 1, lo que quiere decir que una de las direcciones prevalece, es decir, las varillas espontáneamente se alinearon a lo largo de una de las direcciones preferenciales. Esto es lo que se conoce como transición isotrópica nemática, es una transición de fase. Y fíjense que esto, lo que vemos acá, es muy parecido al SAM, a la monocapa autoensamblada que veían nuestros colegas en los experimentos. Y con lo cual esta transición podría ser un mecanismo de formación de esta monocapa autoensamblada. Y fíjense que un poquito más adelante, para potenciales químicos más altos, más cercanos a 13, hay otro salto en la isoterma que se corresponde con un empaquetamiento más eficiente, probablemente una cristalización, y no estamos seguros si esto corresponde o no a una segunda transición, y es lo que tenemos en estudio actualmente. Hay otros resultados interesantes de estas simulaciones que no los muestro por cuestiones de tiempo, y algunas discusiones interesantes también de la segunda transición, de la posible segunda transición, que tampoco los cuento porque me quedo sin tiempo, pero esto lo publicamos recientemente en este artículo de acá, así que si están interesados acá van a encontrar un montón más de detalles y una rica discusión acerca de las dos transiciones de fase. Bueno, y lo siguiente que hicimos fue justamente caracterizar la transición, aplicar toda la maquinaria de la mecánica estadística de los fenómenos críticos para caracterizar esa transición nemática que observamos y que evidencia el parámetro de orden delta nemático. Para eso calculamos el cumulante de Binder del parámetro de orden y la susceptibilidad del parámetro de orden. Ustedes saben que si yo grafico el cumulante de Binder para sistemas de distintos tamaños, me debería dar un cruce, y ese cruce me debería dar la temperatura crítica o el cubrimiento crítico de la transición en nuestro caso. Bueno, y a partir de las leyes de escala, ¿sí? Uno sabe que el parámetro de orden se comporta de acuerdo a estos exponentes en función del tamaño, en las cercanías de la temperatura crítica, ¿sí? Como función de la temperatura reducida. En nuestro caso no tenemos temperatura, sino tenemos cubrimiento crítico, ¿sí? Sabemos que se comporta de esta manera, ¿sí? Para sistemas de tamaño infinito, con lo cual, teniendo esas relaciones, uno puede calcular los exponentes críticos. Pero en principio lo primero que les voy a mostrar es el cruce de los cumulantes para sistemas de distintos tamaños. Recuerden que eran redes triangulares de tamaño 50 por 50, 75 por 75 y 100 por 100 sitios, donde vemos un cruce que obtenemos, fíjense aquí, un cubrimiento crítico cercano a 0.792, que es más o menos esta zona de acá, lo cual está bastante bien. Y una vez que tenemos el cubrimiento crítico, uno puede hacer el data collapsing con las relaciones de las leyes de escala. Recuerden que teníamos estas relaciones para el cumulante, para el parámetro de orden y para la susceptibilidad, con lo cual si uno grafica el cumulante de Binder en función de epsilon por L a la 1 sobre nu y grafica sistemas de distintos tamaños, si uno acierta el valor del exponente, todos los datos colapsan sobre una misma curva,
Aquí lo hemos hecho para el acumulante de Binder, para el parámetro de orden y para la susceptibilidad, y hemos obtenido este conjunto de exponentes críticos que están relacionados con la universalidad del modelo de Potts de 3 estados. Bien, y además de caracterizar la transición, lo siguiente que estamos haciendo con nuestros colegas de Chile es intentar detectar si esto es una segunda transición o no. Ahí recurrimos a las teorías de la información, donde Eugenio Vogel es el que está haciendo el trabajo, él es un experto en este tema, y ellos desarrollaron un compresor que se llama WLZip, World Length Zipper, que básicamente toma una serie temporal de la simulación de Monte Carlo de cualquier observable, puede ser el cubrimiento, puede ser el parámetro de orden, y lo comprime. Y a partir de eso calculan una variable que se conoce como mutabilidad, que es simplemente el peso del archivo comprimido dividido el peso del archivo sin comprimir. Esto en cierta manera mide la cantidad de información contenida en la serie temporal, y fíjense, aquí les muestro que la mutabilidad detecta correctamente la transición nemática, es decir, tiene un máximo para la transición nemática, al igual que el parámetro de orden nemático, pero además, si bien el parámetro nemático no detecta nada en esta zona, lo cual es correcto porque no se desarmó la transición nemática, la fase nemática, perdón, la mutabilidad sí detecta un pequeño cambio en esta zona donde vemos la segunda transición. Esto está en estudio y es una de las esperanzas que tenemos. Lo último que quiero contarles son los últimos resultados que estamos obteniendo con estas nuevas, con estos indicadores de la teoría de la información. Quienes lo conocen a Eugenio ya probablemente hayan escuchado más de una de sus charlas donde explica esta técnica y estos indicadores, pero básicamente la mutabilidad, como les dije, es el peso del archivo comprimido dividido el peso del archivo original, y la diversidad, que es otro de estos indicadores, es el número de líneas del archivo comprimido dividido el número de líneas del archivo original. Y acá lo que les quiero mostrar es que hay otras técnicas en la teoría clásica de finite size scaling de cómo determinar, por ejemplo, exponentes críticos y temperaturas críticas, o cubrimiento crítico en nuestro caso, además del cumulante de Binder. Por ejemplo, si uno grafica la ubicación del máximo, la ubicación del valor máximo de diferentes cantidades, en función de L a la menos 1 sobre nu, donde nu es el exponente crítico a determinar o que ya se haya determinado, y donde esas cantidades pueden ser, por ejemplo, la susceptibilidad, la derivada del logaritmo del parámetro de orden o de cualquier potencia del parámetro de orden, y uno lo grafica esa ubicación del máximo para diferentes tamaños de sistema, uno encuentra en el 0, digamos, encuentra el cruce donde determinaría la ubicación del cubrimiento crítico. Fíjense que estos indicadores de la teoría de información, que en principio no son cantidades clásicas que se miden en la teoría de escalero de tamaño finito, también funcionan perfectamente bien y dan una estimación muy buena del cubrimiento crítico, que recuerden que era 0.792 determinado por el cruce de los cumulantes de Binder. Y por otro lado, si uno grafica en lugar de la ubicación del máximo el valor máximo de diferentes cantidades, por ejemplo, tenemos acá la derivada del cumulante de Binder en función de tita, ¿sí? Los cuadrados negros, o la derivada del logaritmo del parámetro de orden o de una de sus potencias, son estas tres curvitas negras, utilizando el exponente crítico que uno determina y grafica esto en función del tamaño para diferentes sistemas en una escala log-log, uno encuentra que este comportamiento lineal para sistemas de diferentes tamaños, justamente proporcional a L a la 1 sobre nu. Lo interesante acá es que la diversidad, en este caso no de delta, ¿sí?, sino la diversidad del cubrimiento, la diversidad de tita, también presenta este comportamiento que lo vemos en las cantidades clásicas que se miden en la teoría de finite size scaling. Así que esto es lo que nos ha dado un plus para seguir con esta línea para intentar caracterizar la segunda transición. Bien, y por último les dejo las conclusiones. Las moléculas polares se autorreglan de manera particular sobre superficies metálicas.
El modelo que presentamos aquí, si bien es simplificado, permite reproducir de manera fenomenológica el proceso de absorción que se estudió y puede ser extendido a sistemas similares. Encontramos que existe una transición isotrópico-enemática a partir de cierto cubrimiento crítico y que esta transición es un posible mecanismo de la formación de SAMs observada experimentalmente en este sistema de tioles absorbidos sobre la superficie de oro. Bueno, encontramos este cubrimiento crítico y que pertenece a la universalidad de Potts de 3 estados y encontramos evidencias de una segunda transición, de una posible segunda transición, la cual estamos estudiando con teoría de la información para ver si podemos caracterizarla de manera correcta. Disculpen que me pasé un poquito en el tiempo y muchas gracias. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la charla. Como el video se extendió prácticamente y se pasó un poquito los 20 minutos de la charla, les voy a pedir a quienes tienen preguntas, por favor, que se las hagan llegar por chat a Gonzalo, así no nos retrasamos y voy a seguir. Ya mismo voy a pasar a la próxima charla, que está a cargo de Julián Ricardo. El título de la charla es Estadística de Múltiple Exclusión, y Julián trabaja en el Departamento de Física y en el Instituto de Física Aplicada de la Universidad de San Luis y CONICET. Creo que tenés un video, Julián. Hola Pepe, hola a todos y a todas ahí en el Congreso. Sí, Pepe, yo mandé el video para que lo reproduzcan. Entonces le pedimos a Nicolás